Le voy a contar unas cuantas cosas en este tiempo que nos resta. Hoy tuve un día muy, le podría decir, edificante en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida personal particular. Fue uno de esos días, unas mañanas en realidad, a pesar de que me levanté más tarde de lo habitual, cosa rara en mí. Podría decir que en algunos momentos, en las primeras horas, hasta tuve algunas complicaciones precisamente por haberme levantado más tarde, como que todo empieza a arrancar más tarde y eso me desorganiza algunas cosas. Pero al mismo tiempo y a pesar de eso, desde temprano, todo el tiempo la palabra del Señor me estuvo dando vueltas, me estuvo rodeando como una espiral, dando vueltas alrededor. Y si usted acompaña, si sigue la lectura diaria de la iglesia, la lectura de hoy estaba esperando a ver si Gastón en algún momento iba a tirar algo, porque él siempre me roba algo de la palabra, no dijo nada. La palabra del libro de Números está la historia de Balaam, una historia que es muy conocida por lo fantasioso más que por otra cosa, una historia que parece, no sé, parece la historia de Jonás en la ballena, parece la historia de Pinocho, parece esas cosas raras cuando de golpe una burra se para en medio del camino y le empieza a hablar a Balaam, al profeta, para desviarlo de las intenciones del camino al cual él quería ir. Siempre que yo leo esa historia me acuerdo de una serie, antes no se le decía así, pero un programa que yo miraba de chico en la tele que era Mr. Ed. Dice, un caballo con voz, no hay dos. Solo Mr. Ed tiene bella voz, que era el caballo que hablaba, hablaba solamente con el dueño, después no hablaba delante de nadie más. Bueno, algo así fue la historia de esta burra y de su dueño, ¿no? Que no solamente se manifestó delante de él. Pero no es que quiera detenerme en la historia de la burra, que es tal vez conocida, tal vez la parte popular, sino que, curiosamente, por eso digo, de todo la cantidad en la cual Dios me habló respecto de este tema, es que es una historia que siempre me he enfocado solamente en la burra y nada más. Algunos detalles por ahí, algún comentario sobre alguna situación, sobre la actitud del profeta, de Balaam, que más que profeta parecía un adivino, era medio chanta, era medio corrupto, era una cosa de todo. Iba buscando, parecía que buscaba más su conveniencia que seguir la palabra de Dios. Gran peligro de la iglesia, del ministerio, de los ministros, cuando ya estás acostumbrado a ejercer tu profesión, tu ministerio, tu servicio, cuando ya manejás algunas cosas espirituales, porque siempre estás en medio de ellas, entonces ya sabés cómo tenés que moverte, qué tenés que decir, cómo tenés que hacer, cómo tenés que pararte. Gran peligro, porque empezás solamente a enfocarte en tu parte, en el beneficio o en qué hacer para quedar mejor, hacer las cosas mejor, para buscar la mejor respuesta, la mejor repercusión. Es uno de los riesgos, de los peligros del ministerio, como así ocurre en todo lo que tenga que ver comunicación o estar relacionado con la gente. Pero hoy, desde que empecé a leer la historia de Balaam, de él mismo, Dios me habló una y otra, en realidad le voy a ser más que sincero, 6 cosas distintas al mismo tiempo. 6 cosas que me obligaron a detenerme al punto que recién pude escribir mi devocional a las 11:30 de la mañana, cuando a esa hora ya está cocinado, recontracocinado, ya está editado, ya está corregido, ya está subido, ya está todo. Bueno, recién ahí, 11:30, un poquito más, me parece que eran 12 menos 20, recién ahí empecé a escribir. Porque hasta ese momento era todo el tiempo estar mirando cosas, repitiendo, buscando. Y lo que a veces me sucede en estas situaciones es cuando Dios me habla en la palabra, parece que no puedo salir de ahí. Capaz que algo no le quiero prestar mucha atención, entonces sigo y vuelvo. Y digo, no, pero esto no pasa nada, no me dice nada. Le repito, 6 cosas. 6 cosas. Entonces lo dejo de largo, sigo adelante, vuelvo. Y así estoy, voy, vengo, parezco el perro que va y viene esperando a ver si le dan algo de comer, voy, vengo, hasta que digo, bueno, a ver, pará. Entonces me detengo en un versículo, lo empiezo a desgranar, empiezo a ver qué hay para mí, tal vez a escribir, tal vez no, y sigo adelante, recién ahí continúo con lo otro, y ahí puedo salir. Entonces le quiero contar esas cosas de las que Dios me habló, para que sean de edificación para nosotros, así como espero que haya sido el devocional de esta mañana. Bueno, eso es otra confesión. Hoy es noche de confesiones. Cuando me pasa algo así, como esto, del día de hoy, que no es la primera vez,
me quedo dudando. Bien, como le dije antes, nuevas etapas, estoy delante de cambios, no sé, a estar entendiendo qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que hacer, qué hay que dejar, con qué hay que seguir, esa dificultad. Cuando me pasa algo así, digo, ¿cómo voy a hablar de 6 cosas distintas? ¿Estás loco vos? Entonces estoy ahí buscando, hasta que al final decido hacerle caso a lo que Dios pone en mi corazón, que en definitiva es lo más productivo, y no me dejo guiar por mis emociones o por mis sentimientos de pensar, no, pero no tiene nada que ver, pero esto con esto no tiene nada que ver, pero estás haciendo cosas distintas. Parece que estuviera haciendo una serie de unitarios, cada programa con una cosa, hablando de temas distintos. No da. Entonces el no da, al final digo, más sí, el que tiene razón es el no yo. Entonces así es como arranco con esto. La primera cosa que Dios me habló en la historia de Balaam, bueno, fue precisamente lo que está en el devocional, y por eso fue al devocional. Lo primero que él me vino, eso es lo que fue al devocional. Números 22, 23, dice: cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Otras cosas que lo desarrollé cuando estaba escribiendo sobre ese punto, más allá de la relación entre el animal y el profeta, más allá de que estaban viendo delante ahí un ángel que se le apareció. 2 cosas que inmediatamente vinieron a mi corazón sobre eso, es lo que yo le quiero decir en este momento. La primera, las señales no son Dios. Eso estaba en el devocional. A veces nos ponemos a buscar señales, nos conformamos con las señales o con la manifestación. Pero acá claramente dice, algo que no desarrollé en el escrito de hoy, claramente dice que la burra vio a un ángel. Y después de haber visto al ángel, no se convirtió al Señor. ¿Qué hizo la burra después de que vio al ángel? Se apartó del camino. De tal manera se apartó del camino que el profeta, el dueño, le tuvo que empezar a los varazos para que vuelva al camino, que es más o menos el trabajo pastoral, salvando las distancias entre burro y oveja, el trabajo pastoral de que cuando una oveja se aparta del camino, se desvía, a los palazos para traerla de vuelta para el lugar que tiene que estar. Lo que representa, lo que significa la vara y el cayado del Salmo 23. Lo que representa y significa, le cuento para que sepa un poquito más, si alguna vez vio los emblemas del papado, obviamente no estamos bajo la autoridad ni bajo la dirección del papado, pero el símbolo es el mismo. Los emblemas que tiene el escudo vaticano, si alguna vez lo vio, si lo conoce, o la bandera, lo que sea, va a ver que tiene justamente 2 cosas así cruzadas. Una de las cosas que tiene cruzada tiene un gancho en la punta y otra es una vara derecha. Bueno, eso que tiene el escudo vaticano es la vara y el cayado, que están representando la función pastoral. La vara para pegar, el cayado para agarrar, para enganchar y para traer de vuelta al camino. Los que siguen señales no siguen a Dios, porque las señales no son Dios. Cuando seguís señales, podés terminar alejándote del Señor, porque las señales no son Dios. ¿De qué manera seguimos señales? Bueno, seguimos señales cuando estoy buscando una manifestación espiritual, cuando estoy buscando que algo lo pueda sentir. Estoy buscando caerme o reírme o llorar. Estoy buscando, como dije el otro día, creo que fue el miércoles pasado, estoy buscando ver cómo el endemoniado se empieza a revolcar por el piso. Estoy esperando, quiero ver que algo pase. Alguien me preguntó estos días específicamente sobre el tema del hablar en lenguas, porque antiguamente se decía, y a mí así me enseñaron, solo que yo siempre fui bastante así, que si no hablas en lenguas, eso significa que el Espíritu de Dios no está en vos. Y solamente vas a poder saber que el Espíritu de Dios está en vos cuando empieces a hablar en lenguas. Y no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice algo parecido que acompaña esa idea, pero no es así. La Biblia sí dice que las lenguas son una señal de que el Espíritu está. Pero que no esté la señal no quiere decir de que no esté, sino sencillamente que eso te está mostrando que sí, es una señal por la positiva, no tiene nada que ver con la negativa. Cuando el apóstol Pablo en otro lugar, en 1 Corintios, hablándole a un pueblo que era bastante complicado, le dice, ¿hablan todos lenguas? Cuando la respuesta a esa pregunta reflexiva, la respuesta inmediata es, y no, obviamente no.
Él se está refiriendo que no todos lo hacen. Por lo tanto, no es un mandato del Señor. Los que buscan señales, los que buscan manifestaciones, no están buscando a Dios, y por buscar señales podés terminar como el burro, apartándote del camino, porque te conectás con eso y no con la esencia real que es Dios. Venís a la iglesia buscando una bendición. Hacemos culto de sanidad, se llena hasta las manos. El mes que viene, hoy estamos a 15, nos falta 40 días, 35 días. Bueno, 30 en realidad. Dentro de un mes, no, 35 días, perdón. En 35 días tenemos Semana Santa. Dentro de 35 días empieza la cruzada de todos los años de Semana Santa. 5 días de culto, 5 días de administración, 5 días de manifestación de Dios, de miércoles a domingo. El miércoles haciendo la introducción, jueves, viernes, sábado y domingo con los eventos que pasaron en la Semana Santa, el jueves con la cena, el viernes con la crucifixión, el sábado con la espera, con el silencio, el domingo con la resurrección. ¿Y qué pasa el domingo? El domingo de Semana Santa declaramos que Jesús resucitó. Y junto con la resurrección de Jesús, todo aquello en tu vida que haya estado muerto, caído, desaparecido, abandonado, olvidado, aquello a lo que te resignaste, declaramos que eso va a resucitar. Y hacemos un acto profético. Sí es testigo, ¿no? Sí participó alguna vez, ¿sí sabe? Hacemos un acto profético que ya es parte, si quiere, no sé, ritual de la iglesia, póngale, qué sé yo, es parte de la rutina de la iglesia, Y hacemos el acto profético y aparece cada uno con cada cosa más rara, aparece Ivana con los ladrillos o con los cables o con las cosas raras que siempre suele traer, esas cosas estrambólicas, cosas extrañas que empezás a mirar en el piso, así, de las cosas que traen. Oramos por eso y lo más loco, lo más gracioso, es que Dios responde. O sea, inmediatamente en el corto plazo empezamos a ver respuestas. Entonces, ¿a qué voy? No le estoy hablando de la Semana Santa. El domingo de Semana Santa, culto de resurrección, culto de declaración de resurrección, hasta colgado de los bafles, esta gente, lleno de gente. Yo decía el otro día, hablaba con algunos, si el sábado pasado no teníamos dónde poner la gente, ¿qué va a pasar en el culto de resurrección, que históricamente siempre fue el culto de mayor asistencia del año? Siempre el culto de resurrección es el día que más gente hay en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Por eso empezamos con lo de las sillas y todo ese mambo raro. ¿Por qué pasa eso? Porque va detrás de una bendición. Porque como dijo Jesús, ustedes vienen por los panes y los peces. No está mal porque lo vas a recibir, pero hay que reconocer la diferencia. Voy a buscar esto, pero mejor voy a buscar a aquel que también me va a dar esto. Si busco la manifestación, me olvido de Dios. Si busco la bendición, solo recibo la bendición. Pero si busco al que da, me encuentro con el que bendice, me encuentro con el que se manifiesta y recibo junto con él, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Las señales no son Dios, las señales no garantizan tu transformación. Las señales son solo señales. Lo segundo que me habló el Señor sobre esto, Números 23:8, dice: atentos, intercesores, liberadores, exorcistas, los que dan vuelta a la cabeza, los que vomitan verde. ¿No viste la película del exorcista vos? Números 23:8. Pero, ¿cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Son esos versículos de los cuales yo me agarro y empiezo a decir así, ¿viste? Empezamos el otro miércoles empezamos con la serie de mensajes rompiendo maldiciones generacionales. El último miércoles de esta semana ya hice una aclaración un poquito más para que entiendan el tema, que no se trata de estar haciendo liberación, exorcismo, no se trata de echar fuera demonios ni enseñar alguna manera de orar en forma específica para cortar con los lazos de la niñez, de lo que te pasó, de la enfermedad, del vicio, de la adicción, de lo que fuere, de los malos hábitos de tu casa a los cuales supuestamente te han hecho creer que estás atado y condenado. Y esto lo digo porque ya lo dije. El miércoles precisamente, este último, hablamos de eso, que no existen esas ataduras o maldiciones, sino que en realidad lo que existe son repeticiones de hábitos. Existe un patrón de conducta que se va repitiendo y todo eso tiene un límite, tiene un parate y depende de mi actitud
¿cómo me paro y cómo me pongo delante del Señor? La maldición generacional está arraigada en un texto en el libro de Éxodo, en 2 textos en Éxodo, donde muestra que Dios maldice a toda la generación y aquel que se aleja de Dios, el que odia a Dios, el que se pone en contra de Dios, el que enfrenta a Dios. Y dice hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces de ahí se toma la idea. Pero en los mismos versículos, la segunda parte de los mismos versículos, o en el versículo siguiente, dice: pero al que ama a Dios, al que guarda los mandamientos, al que sigue los mandamientos del Señor, el Señor lo bendice hasta 1000 generaciones. Que hice ese juego el miércoles preguntando, no quiero escrachar a nadie ni comprometerlo a hacer una cuenta acá en vivo, pero creo que 1000 es más que 4, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo que creer que hay una maldición generacional que me mantiene atado a los pecados o a los errores de mis ancestros, ¿por qué no entiendo que hay una bendición que me mantiene atado a la bendición que recibieron o que generaron mis ancestros? Por lo tanto, lo que voy ahora con esto, para conectar con esta palabra, es que no existe una maldición que tenga autoridad sobre tu vida. Del mismo modo, no existe una maldición que vos puedas infringir sobre otro. Al decirte, yo supongo que no lo harías igual. Uno solo se rió. Significa que los otros están pensando en alguna suegra, alguna cuñada, alguna ex, algún ex. Así como digo entonces que no puedo hacerlo porque no tengo esa autoridad, significa que nadie puede ejecutar, dirigir, mandar, enviar una maldición sobre mi vida. Significa que nadie, por más que haga el gualicho que quiera, la brujería que quiera, que se tome lo que quiera o me haga tomar lo que sea, nadie tiene poder, autoridad ni forma efectiva de generar un mal en mi vida. Significa que, por eso dije a los exorcistas y todo lo demás, que entiendan que, no, lo que pasa es que había un brujo y ¿qué? Y a todos se los digo, ¿y qué? Cuando nada puede ponerse delante de una iglesia que adora al Señor y nada puede detener la manifestación de Dios cuando se mueve sobre su iglesia y dentro de su iglesia. Ahora, sí existe, y eso sí conecta un poquito otra vez de vuelta con la serie, sí existe la automaldición. ¿Sabe qué es una automaldición? Creo que no estoy seguro, no sé si fue ayer o antes de ayer que hablaba de eso en el devocional. Es cuando vos empezás a limitar tu propia vida con el no puedo, no tengo, no alcanzo, no llego. ¿Por qué es así funciona? Porque tenés el poder de ejecutar, de tomar decisiones sobre tu destino. Porque tenés el poder espiritual y natural sobre definir cosas sobre tu vida. Porque tenés el poder para atarte o lanzarte a lo que quieras llegar. Porque Dios te dio una autoridad para ejecutar. Porque Dios te dio una capacidad de gobierno y un poder creativo. Porque Dios te dio la capacidad de hablarle a las cosas y que las cosas hagan, pasen, sucedan. Dios te dio la capacidad de hablarle a la tierra y que la tierra dé fruto. Lea Génesis capítulo 1. Dios te dio esa capacidad. Por lo tanto, si yo me digo, no puedo, lo que estoy haciendo es impedir que yo tierra dé fruto. Estoy limitando mi accionar. No existe la maldición que otro me pueda hacer. No existe la maldición que yo pueda hacer sobre el otro. Pero sí existe la maldición que vos hagas sobre tu vida. Eso lo hablamos, lo explicamos. Hay que aprender a hablar de otra manera, hay que cambiar la manera de hablar. Pero lo importante en este punto es, no te enganches en que alguien te hizo algo, porque nadie te puede hacer nada. No existe la maldición efectiva, sí existe la automaldición. Tengo poder para cerrar mis caminos. No puedo provocar un mal en otros si Dios no lo hace, y Dios no lo hace. En definitiva, no puedo ponerme por encima de Dios. El que a pesar de esto cree o insiste en que hay un poder de que alguien te maldiga o que podés maldecir, estás diciendo entre líneas que Juan Pirulo tiene más poder que Dios. Estás diciendo que una vela encendida tiene más poder que Dios.
Estás diciendo que alguna hechicería hecha, ahora voy a ese versículo, hecha con alguna bebida espirituosa, tiene más poder que Dios. Como aquellos que creen que una cintita de tela o de papel tiene poder para echar fuera a los demonios. Vos fíjate lo pirucho que tenés que estar. Lo tercero que Dios me habló es Números 23:12. Pero Balaam respondió: ¿acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Y esperé hasta esta parte, hasta el tercero, para decir esto sobre la manera en que estoy hablando. Porque a mí me enseñaron, por ejemplo, no tenés que decir Dios me dijo. Porque la gente no entiende. Cuando vos decís Dios me dijo, la gente piensa que estás teniendo fantasías. La gente piensa que te estás enorgulleciendo. La gente piensa que vos te crees especial más que el otro. ¿Por qué voy a decir otra cosa si Dios me habló? ¿Por qué no puedo decir que Dios me habló si Dios me habló? Claro, capaz que usted cree que Dios viene a la mañana, me golpea la puerta de la oficina, entra, se sienta delante mío, yo le cebo unos mates y me empieza a hablar. No pasa de esa manera. Ojalá pasara, pero no pasa de esa manera. Pero cada vez que vos lees la Biblia, Dios te habla. Cada vez que escuchás un mensaje, Dios te habla. Cada vez que hablas con Dios, Dios te habla. Lo podés sentir o identificar de un montón de maneras distintas. Podés sentir una palabra mal usada, una sensación de una presencia que te acompaña, mal usado porque parece espiritismo. Podés sentir un calor que está a tu alrededor, podés sentir una agitación en tu respiración, podés sentir que el corazón empieza a palpitar, podés sentir un olor, algún aroma, podés sentir una voz, podés escuchar alguna voz en particular. Puedes estar leyendo y nada, como te acabo de decir hace un ratito, y volvés, y no te puedes ir, y no te puedes ir, y una, y otra, y otra. Dios te está hablando. No permitas que alguien te diga que no, Dios no te habla o que le habla a unos pocos. Dios te habla todo el tiempo. Constantemente te está hablando. A vos Dios te habla. Pastor, ore por mí que estás más cerca. No, porque mira, 60 centímetros de altura no cambian, no hacen diferencia al cielo. Es lo mismo. Entonces no estoy más cerca de Dios. Es más, yo no sé cuántos más podrían llegar a estar mucho más cerca de Dios que yo. Dios te habla y tenés acceso libremente al trono de la gracia para presentarte delante de Él y para recibir gracia y misericordia para el oportuno socorro. Suavizar el mensaje cambia el mensaje. No puedo poner mis palabras por encima de las palabras de Dios. No puedo acomodar la prédica para que alguien no se ofenda. No puedo acomodar la prédica para que ofrenden más. No puedo acomodar la prédica para que alguien se sienta cómodo. No puedo ser demagogo. O sea, la iglesia no es demagógica. Hacer las cosas para que los demás se sientan bien, para que se sientan a gusto, para que entonces ahí estén a favor. La iglesia ni siquiera es democrática, no es lo que decida la mayoría. La iglesia solamente es teocrática, que significa lo que a Dios se le canta la gana. Así, punto y nada más. Es lo que Él dice, como Él lo dice, cuando lo dice. Entonces, Balaam le dijo a Balac, ¿por qué no voy a decir lo que Dios me manda a decir? Claro, ¿qué pasó? El otro le pagó para que maldiga. Dijo, venite, yo te doy tanta guita para que vos maldigas a Israel. Lo llevó arriba del monte, después lo llevó a otro lado, quería ver si había mejor señal. Lo llevó arriba del monte y le dijo, mira, allá están. Y se veía el campamento de Israel. Hay una parte donde dice que es una parte de una bendición que acompaña a la bendición sacerdotal, donde Balaam dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Y ahí empieza la oración. El otro le está pagando para que maldiga y empieza a decir cosas. ¡Para, loco! Tenía que maldecirle, dice. Y ahí le responde, ¿por qué no voy a decir lo que Dios me dijo que diga? No acomodes el mensaje al gusto de la gente o a lo que vos te haga sentir más cómodo. El mensaje tiene que estar acomodado a la palabra de Dios. Lo cuarto que Dios me habló, Números 23:19. Acá algunos se van a poner contentos con lo que voy a decir ahora. Ayer me presionaron, ayer me escuché, ayer me amenazaron y todo. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer.
¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Hay una situación sobre esto que al final, en el sexto punto lo voy a desarrollar un poquito, que es cómo Balaam hace una transición. Balaam va de buscar el beneficio propio y de ignorar a Dios, de no reconocer a Dios, hace todo un vuelco así y de golpe se afirma en la palabra, a reconocer la palabra de Dios, a reconocer que Dios está ahí presente. Pero cuando suelta esa palabra, cuando dice qué es esto que está diciendo, espera que me salteé, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Teniendo una convicción de quién es Dios. Hay una palabra, hay un texto en el libro de Isaías, cuando estaba desarrollando esto dije, Isaías conocía números. Entonces, siempre pensando en ese texto de Isaías capítulo 14, versículo 24 y versículo 27, búscame esos dos, por favor, Isaías 14, 24 y 14, 27, ponémelo en Reina Valera. Son textos que hablan de la determinación de Dios. Son dos versículos en los cuales, mira el primero, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Corta. Ahí nomás. No, Señor, no podemos decir así, Señor, no, se va a hacer de la manera que yo lo pensé. Y será confirmado como lo he determinado. Lo que yo digo, como yo quiero, como yo lo pensé, así va a ser hecho. 27, por favor, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, la segunda parte, tras lo que el Señor determinó, decidió, dijo que iba a hacer, ¿quién lo impedirá? Un punto importante para que nosotros tengamos en cuenta, lo que Dios decide, lo que Dios determina, lo que Dios quiere hacer, nadie puede impedir que sea hecho. Ni un demonio, ni una brujería. Lo que Dios decide, lo que Dios desea, lo que Dios determina, nadie puede impedir que sea hecho. ¿Quién lo impedirá? Su mano extendida, chuchuguá, chuchuguá, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién la hará retroceder? Cuando Dios hace, Dios manda, ¿quién hará retroceder? Claro, Isaías profeta, Isaías en ejercicio profético, Isaías está dando una palabra sobre el pueblo, Isaías está actuando, ejecutando palabra de Dios, pero lógico, ella estaba en su cabeza, en su corazón, la importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia de leer la palabra de Dios, la importancia de navegar en la palabra de Dios, de comérsela, de vivir la palabra de Dios. Estaba dentro de él lo que había escrito Moisés en Números. Porque en Números está escrito por Moisés sobre la historia de Balaam, que Balaam dijo, capaz que no lo dijo así, pero Moisés lo escribió de esta manera. Vuelvo y repito, ¿acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? La palabra de Dios es la máxima autoridad. Lo que Dios dice, eso se cumple. Lo que Dios determina, nadie lo impide. Mi firmeza y mi confianza y mi seguridad, que esa fue la transición que hizo Balaam, está en la palabra de Dios. Digo, ahora para que no me reten, y al mismo tiempo que me van a retar, porque ¿viste? Siempre hay una grieta acá. Ayer estábamos hablando en un momento que yo dije, esto en realidad tendría que ser para charla de matrimonios, pero estábamos hablando unos puntos que tienen que ver con la posición, cómo Dios nos creó y para qué Dios nos creó, un montón de cosas que van por ese lado. Entonces, volqué un poco. Hice una comparación con la construcción de una vivienda, de una casa. Encima tenía, no un albañil, tenía un oficial, capataz, o sea, de los entendidos, estaba presente y le digo, si estoy diciendo alguna burrada, por favor, corregime, le dije. Entonces lo miraba fijo mientras yo hablaba y él hacía así y dice, no, está bien, me dice, menos mal porque... Y estaba diciendo, según la palabra de Dios, en la visión de la palabra de Dios, el esposo es la cabeza del hogar. Esa cabeza es sostenida sobre una columna que es un puntal, donde la esposa es el puntal, es la columna que sostiene a la cabeza. Cabeza que sostiene la casa, una cabeza que al sostener la casa da cobertura a la familia. Pero esa cabeza que sostiene el techo, que es la que da cobertura a la familia, que esa cabeza que está sostenida por la columna, por el puntal que es la esposa, importantísimo el rol de una esposa que conoce su lugar en Dios, terrible. Nada los puede detener cuando van en simbiosis trabajando, terrible.
Cuando cada uno ocupa el lugar que Dios le determinó, imparables, porque están en el ejercicio de la palabra de Dios. Pero la cabeza que está sosteniendo y la columna que sostiene la cabeza, ambas deben estar, o sea, una ligada a la otra y esa ligada a, la columna debe estar arraigada, encadenada, en realidad vendría a ser, si uso términos de construcción, atada. La columna tiene que estar ligada, atada con los fierros al encadenado de las bases. Que el encadenado es Cristo y es su palabra. De esa manera me acabo de acordar que tengo un maestro mayor de obra que presente también. Me acabo de acordar así de golpe. ¿Está bien, señora? ¿Dije bien? Por las dudas, así de flash me acordé, mirá. De la nada. El encadenado, que es esa base, el cimiento que vulgarmente se dice, que tiene sus fierros que lo atraviesan, esos fierros se atan los fierros que sostiene la columna y esa columna que después es la que está sosteniendo las vigas que son las que sostienen la casa. La palabra de Dios es el fundamento que sostiene todas las cosas y es la verdad absoluta de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer. Lo quinto que Dios me habló, tranqui que faltan dos nomás. Lo quinto que Dios me habló, versículo 23, números 23, 23. Contra Jacob, va de vuelta para los exorcistas y todo lo demás. Contra Jacob no valen maleficios. Contra Israel no sirven brujerías. Ahora es preciso decir a Israel, cuántas maravillas ha hecho Dios contigo. Así como dije hace un ratico, lo mismo de la serie de los miércoles, que no hay maldición generacional, que no estás sujeto a la maldición de nadie, que no podés tampoco soltar una maldición sobre nadie. Del mismo modo, así como no hay maldición, no hay brujería, no hay hechicería, no hay trabajo de lo que sea, no hay nada que se pueda hacer contra tu vida. Porque dice específicamente, no hay maldición, bueno, al margen del orden de las palabras, contra Israel, contra Jacob, que es una manera profética de referirse al pueblo de Dios en todo su espectro, y ya le explico. Es una forma profética de hablar del cristiano que está arraigado en Cristo y hasta del cristiano que anda en medio despatarrado. Porque Israel era el hombre espiritual, pero Jacob era el hombre carnal. En la misma persona que era Jacob cuando fue cambiado su nombre a Israel. No hay maldición, no hay hechicería, no hay brujería que pueda afectar tu vida. No hay por qué temer a lo que te pueda hacer el hombre, dice el libro de Proverbios. No hay por qué temer lo que se levante contra vos. Al contrario, dice, y así termina este versículo, al contrario, es preciso decir a Israel cuántas maravillas ha hecho Dios contigo, en vez de enfocarte en lo que te dicen, en lo que te hacen, en lo que te acusan, en el que te maltratan, en el que te maldijo, en el que te insultó, en el que te dejó una brujería en la puerta de tu casa, en el que está hablando mal de vos, en el que te está criticando. En vez de enfocarte en todo eso, pon el foco solamente en una cosa, en pararte cuando te levantás a la mañana y viéndolo Franchella, decir: ¿cuántas maravillas hizo Dios conmigo? ¿No? Porque según lo que vos mires, es a lo que le vas a prestar atención. Según a lo que le prestes atención de tu vida, es lo que se va a desarrollar. Según a lo que vos alimentes, es lo que va a crecer. Entonces, si vos te enfocás en el problema, en la angustia, en la crisis, en la acusación, en la bla, 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 eso es lo que va a crecer. Pero si vos te enfocás en la bendición de Dios, en lo que Dios hizo, lo que Dios ya hizo con vos, como el testimonio, le robo un instante el testimonio de Erika. Dije, ¿cómo ya un año? ¿Cómo recién un año? Yo pensé que había sido mucho más. Claro, ¿por qué pensaste que fue mucho más? Porque pasaron tantas cosas que, no, todo esto en un año nomás. Recién hace un año que estoy. ¿Cuántas cosas hizo Dios en tu vida? O ya te olvidaste todo lo que Dios ya hizo, o ya te olvidaste de dónde te sacó, o ya te olvidaste de cómo te bendijo, de cómo te sostiene cada día. Entonces, ¿por qué decidís enfocarte en lo que te falta, o en lo que te duele, o en lo que no tenés, o en lo que te hicieron? ¿Por qué decidís enfocarte en el problema que no podés resolver?
en vez de enfocarte en la bendición que sí pudiste resolver o lo que pudiste recibir de parte del Señor. Todo aquello en lo que vos te enfocás, eso se desarrolla, se multiplica y crece. Creo que lo dije el miércoles también, que estaba hablando con alguien. Si vos te enfocás y mirás las cosas del pasado, eso genera frustración. Hay un pasaje en el libro de Ageo, no me acuerdo exactamente dónde está, si no se los hago buscar. Bueno, muy grande Ageo no es, tiene 2 capítulos, ¿no? Pero bueno, igual. Donde el libro de Ageo trata la reconstrucción del templo. Un templo que había sido convertido en ruinas por las invasiones que habían entrado sobre el pueblo. Un pueblo que se había apartado de Dios, entonces Dios envió juicio, los aniquiló, los sacó de ahí, los mandó esclavos para otro lado. Y el templo de Jerusalén quedó casi destruido. Y estaban empezando, o iban a empezar, un trabajo de reconstrucción. Y hay una frase de unos viejos que están hablando, mirando el templo, las ruinas del templo. Y dice que miran las ruinas del templo, los viejos, y dicen: ¿quién hay entre nosotros que haya visto la gloria que tenía antes? Y agrega: ¿no es como nada ahora delante de nuestros ojos? Y se quedan en el bajón, en la depresión de la gloria que hubo y la miseria que había. Esa grande multi viene ahí, de vez en cuando le invoca. Hoy Multimedia fue el primero como ministerio en sembrar para las sillas, en forma de decisión personal. El ministerio de Multimedia, ellos ahí, taca, sembraron para las sillas. Así que le dan un aplauso a Multimedia, por favor. Ya, listo, no, uno suficiente. ¿No? Pare, porque después se la creen, ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? Cuando te enfocás en lo que perdiste y lo comparás con la condición de hoy, frustración, decepción, fracaso, angustia, bajón. Pero inmediatamente salta para otro lado y dice: pero la gloria, y ese versículo sí lo conoce, la gloria, porque nosotros tenemos retención selectiva, nos elegimos los versículos que nos convienen, el resto no. La gloria postrera de esta casa, la siguiente, la que viene, la futura, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice. Cuando te enfocás en el futuro, eso genera esperanza. Entonces no te enfoques en lo que te falta. No mires aquello que no podés cambiar. No te detengas en aquello que ya no tiene solución. Enfócate en todo aquello que podés reconstruir, arreglar, edificar. No te quedes llorando por el que se murió. ¿No le dijo acaso el Señor, el Dios, a Samuel: viejo, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Y estaba hablando del rey que había muerto. Y Dios, rey insensible, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Ya se murió. ¿Qué vas a hacer? Te podría decirle más pasajes al respecto, pero me voy a desviar del tema. No hay maldición, no hay brujería. La hechicería no tiene ningún poder contra la iglesia. El reino de las tinieblas no tiene ningún poder contra la iglesia. Y en su defecto, al contrario, la iglesia tiene toda la autoridad contra el reino de las tinieblas. Le repito, el reino de las tinieblas no tiene poder contra la iglesia, pero la iglesia tiene toda autoridad sobre el reino de las tinieblas. Es cuestión de que decidas sencillamente de qué lado estás. En lugar de enfocarte en el problema, enfócate en cuántas maravillas hizo el Señor. Lo sexto y último que me habló el Señor, y ya con esto termino, por eso le dije esa traslación de Balaam. Más allá de estos casos puntuales de cada una de esas cosas que estamos pasando, hay situaciones y momentos en nuestra vida que suelen ser de crisis. Hay momentos en los que tal vez estamos mirando una pérdida. Hay momentos en los que tal vez es una pérdida económica, o es una pérdida de trabajo, o es una pérdida de alguna persona, un familiar. Hay momentos de dolor. ¿Usted pasó alguna vez momentos de dolor? Son parte de la vida. No quiero ser frío con esto, pero seamos totalmente francos y sinceros, son parte de la vida.
Si usted hace un análisis teológico del Nuevo Testamento, de Juan capítulo 11, después te llega diciendo, ¿y para qué? Porque Lázaro se murió. Y las hermanas estaban llorando. Y una se estaba quejando. Y una le fue a hacer un piquete a Jesús. Si hubieras estado, no habría muerto. Y la otra solamente daba así, adorando al Señor. Entonces él, vaya a saber por qué, aunque sí sé por qué, hizo toda una movida, hizo una gran organización, se fue delante de la tumba, hizo correr la piedra. No, Señor, que tiene olor a podrido. Corre la piedra, te dije no seas incrédulo, sé creyente. Y le habla al muerto y dice, fuera, salí. Sí le conté que Lázaro murió de hipertensión, ¿no? ¿Le conté? ¿No le conté? ¿Me vio que Lázaro, Jesús le dijo, sal fuera? Cuando sale atado, pim, pum, pam, 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 lo manda a desatar, que lo limpie, bla, 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 listo, ya está. ¿Qué pasó con Lázaro después del resto de su vida? ¿Siguió viviendo para siempre? ¿O se volvió a morir? Entonces, ¿para qué lo resucitó? Para dar un testimonio, para la gloria de su nombre, para mostrar su poder, para dar una enseñanza, bla, 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 bla. Para que creas que en él hay poder, bla, 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 un montón de otras cosas. Pero la muerte es parte de la vida. Hay situaciones que son dolorosas, hay situaciones de pérdida, hay situaciones que nos confrontan constantemente con nosotros mismos. A veces en medio de esas crisis tomamos decisiones solamente emocionales o racionales, pero según nuestra idea. Hacemos lo que nos parece, lo que nos gusta. Hacemos las cosas según mi entender, a mi manera, nada más. Tenemos tanta costumbre, como dije de Balaam, de las cosas espirituales, que ya ni le consultamos a Dios. ¿Para qué? Si yo ya sé cómo hay que hacer las cosas. Entonces avanzamos sin consultar o sin preguntar o sabiendo que al contrario, convencido de que está bien. Hay camino que al hombre le parece de derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, como va sin consultarle al Señor, vamos que ya sé lo que tengo que hacer, yo ya conozco todo el versito, de golpe la burra se puso loca. Y cuando tras la discusión de todo eso, ¿qué pasó acá? Que Dios lo frenó a Balaam en medio del camino cuando estaba por tomar una decisión equivocada, cuando estaba por hacer una acción equivocada. Por guiarse solamente por sus emociones, por sus sentimientos, iba a tomar una decisión equivocada. Ahora, ¿por qué no le habló Dios a él? Y le habló. Pero cuando estás metido en tu crisis, cuando estás metido en tu costumbre, cuando estás metido en tu idea, escuchás a Dios a tu manera. Por eso conocían el versículo de la gloria postrera, pero no conocían el versículo de la gloria anterior. Te enfocás solamente en la parte que te conviene, lo que te gusta, lo que querés. Entonces no prestás atención. De tal manera que fue necesario que Dios meta una traba, que Dios le haga un piquete, que Dios lo corte el camino. Capaz si eso no hubiera pasado, si hubiera ido caminando, capaz que le se cae la montaña y lo deja ahí tirado seco. Algo tenía que hacer Dios para impedir que cometa un error. Y a veces las cosas que pasan son solamente porque Dios está impidiendo que cometas un error. A veces las trabas que vas teniendo en algunas situaciones, a veces solamente son Dios que está impidiendo que cometas un error. Nada más. Lo lindo que somos, porque somos bravos, ¿no? Insistimos. Como escribí ayer, creo, me parece. ¿Para qué insistís en lo que ya sabés que no va a funcionar? Insistimos. ¿Vio las series de los médicos cuando se está muriendo alguna persona querida? Que le hacen resucitación, pero que lo mandan para el infierno de tanta resucitación que le hacen. Dice, no, pará, ya está, no, declaralo. No, sigue. ¿Para qué insistís si sabés que no va a funcionar? Bueno, porque estás metido en eso, te movés así. Bueno, Dios tuvo que intervenir. Era tal la necedad de Balaam que Dios tuvo que usar un burro porque él no podía reconocer lo que Dios le estaba diciendo. Más allá de, como dije hoy, qué loco, Dios le habla a un burro. Más allá de eso, o como te dije antes, qué loco, por más que el burro le hable, no se convirtió. Más allá de eso, cuando estás ciego, ¿no escuchás a Dios? Cuando en el momento determinado la burra le empezó a hablar, ya no solamente que lo paró, sino que la burra le empezó a hablar. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que un animal te hable? Yo hablaba con mi perro
mucho hablaba, siempre hablaba. Casi todos lo hablábamos en casa. Y un día yo dije, mira si te contesta, ¿qué hacemos? Salimos todos corriendo, decía. Porque teníamos una teoría que mi perro era un extraterrestre que estaba metido en un cuerpo de perro. Decíamos eso, obviamente en chiste. Va a decir. Pero de golpe la burra le empezó a hablar. ¿No te das cuenta que no ves que te está diciendo que no? ¿No ves que hay un ángel ahí, que tengo miedo? ¿No ves qué estás haciendo? En cuanto tuvo ese testimonio, cuando tuvo esa confirmación, como David cuando el profeta le fue a hablar sobre lo que él había hecho con la mujer, en ese momento dijo, ¿qué hice? Entonces él le dice al Señor, ¡ay! ¿Qué hago? ¿Metí la pata? Sí, le dice el Señor, metiste la pata. Estabas actuando en tus pensamientos, estabas actuando en tus emociones, ibas a tomar una mala decisión. Pero ya que estamos acá, le dice el Señor, ya que viniste hasta acá, anda igual. Pero vas a hacer lo que yo te diga y vas a decir lo que yo te diga. Cambió de moverse en su criterio a ejecutar únicamente la palabra de Dios. Que ahí es la otra parte que le conté antes. Entonces va, el rey los manda para arriba y él dice, ¿cómo no voy a hacer lo que Dios me manda a hacer? Enseñanza que nos queda para nosotros. No te guíes por tus emociones, por tus conflictos. No hagas caso de tus crisis emocionales. Y presta atención cuando, tal vez no sea, hoy te dije no seas burro, presta atención cuando capaz un burro te empiece a hablar. No te asustes, no te preocupes cuando algo no funciona. Tal vez Dios está impidiendo que cometas un error. No te cortes las vestiduras cuando las cosas que vos querés no salen como vos querés. Tal vez Dios te está llevando para algo mejor. Pero en definitiva, cuando te pones a disposición y pasás del ignorar a Dios al afirmar la palabra de Dios y te afirmás en lo que Él dijo, voy a decir lo que Él me dijo, entonces empieza la bendición para tu vida.